Laurel Hicks tarareaba suavemente mientras colocaba los dibujos de los niños en la pared de su aula. Llevaba casi 17 años dando clases de segundo curso en la escuela primaria Lincoln de Jersey City y nunca se aburría. Especialmente conmovedores eran estos torpes bocetos sobre el tema Mi familia. El dibujo de Emma Porter la hizo sonreír. La niña representaba a su madre con una enorme sonrisa roja de oreja a oreja. Jamie Cohen, por su parte, dibujó las manos desproporcionadamente grandes de su padre. Porque mi padre siempre me está protegiendo. Laurel no pudo evitar preguntarse cómo habrían dibujado ella y Christopher a sus propios hijos si los hubieran tenido. Probablemente él con un traje estricto y las cejas siempre fruncidas, y ella con un libro o un pincel en las manos. 13 años de matrimonio y aún sin hijos. Al principio lo habían pospuesto. Christopher estaba construyendo una carrera. Luego había habido 2 intentos fallidos y después, de alguna manera, el tema había dejado de surgir en sus conversaciones. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde cuando Laurel cerró por fin la puerta del aula. Fuera lloviznaba una fina lluvia otoñal. Se subió el cuello del abrigo y corrió hacia la parada del autobús. Su casa estaba en el lado oeste de Jersey City. No era la zona más prestigiosa, pero Christopher y ella podían permitirse una casa pequeña pero acogedora, con un jardín diminuto. Laurel la consideraba acogedora, pero Christopher cada vez se refería más a ella como esta caja estrecha. El autobús se arrastraba entre el tráfico vespertino y Laurel miraba por la ventanilla los escaparates de las tiendas y las cafeterías que pasaban. Hacía tiempo que Christopher le había sugerido que se comprara un segundo coche, pero ella se había resistido. Su sueldo de profesora apenas le alcanzaba para cubrir sus modestas necesidades, y no quería sacarle dinero a su marido para una compra tan grande. El orgullo no se lo permitía, o el miedo a volverse aún más dependiente. Su casa la recibió con silencio. Christopher tenía que volver más tarde. Últimamente se quedaba hasta tarde en la oficina. Nuevo proyecto, querida. Muy prometedor, explicaba, pero nunca daba detalles. Laurel estaba acostumbrada a no preguntar. En MedTech Solutions, Christopher era vendedor de equipos médicos, y todas sus explicaciones solían reducirse a aburridos números y términos oscuros. Se quitó el abrigo, encendió la tetera y se sentó a la pequeña mesa de la cocina, ordenando los cuadernos de hoy. Sus pensamientos se dirigieron, como de costumbre, a sus propios proyectos creativos. Una vez soñó con ser artista, incluso se graduó en la escuela de arte, pero la vida decidió otra cosa. Ahora sus acuarelas adornaban solo las paredes de su propia casa, para evidente disgusto de Christopher, que prefería algo más moderno. La puerta principal se cerró de golpe a las 8:30 en punto. Christopher irrumpió en la cocina con un brillo desacostumbrado en los ojos. «Laurel, no te lo vas a creer». Tiró el maletín en una silla y se sirvió un whisky. «¿Qué te pasa?» Ella dejó los cuadernos a un lado, sorprendida por su tono agitado. «Sawyer me ha llamado hoy. Nathan Sawyer, nuestro director regional», dio un sorbo. «Dice que me está considerando para jefe de departamento. Jim Collins se jubila al final del trimestre. Christopher, es maravilloso». Laurel estaba realmente emocionada. El ascenso significaba mucho para Christopher, que llevaba años quejándose de que le infravaloraban y le dejaban de lado. Es casi un 40% más de sueldo. ¿Te lo puedes creer? Por fin podremos pensar en mudarnos a un barrio decente. Laurel asintió con recato. Le gustaba su casa actual, pero sabía que siempre había sido solo una escala para Christopher. ¿Qué hacía falta para concertar una cita? ¿Ya lo habían decidido? Casi. Sawyer quiere conocerme mejor. Nos invitó a cenar el próximo viernes por la noche. Tú y yo, su mujer y yo, titubeó Christopher. Es importante, Laurel. Es muy importante. Por supuesto, cariño, lo entiendo, sonrió ella. ¿Qué me pongo? Quizá ese vestido negro. Christopher la miró apreciativamente y su entusiasmo pareció desvanecerse un poco. Hmm, algo más nuevo, más elegante, desvió la mirada. Te daré algo de dinero, cómprate algo apropiado. Y, Laurel, ¿sí? Quizá deberías cortarte el pelo. Esos rizos tuyos son un poco provincianos, ya sabes. Laurel se tocó el pelo. Siempre lo había llevado suelto. Sus largos mechones castaños eran probablemente la única parte de su aspecto
de la que estaba realmente orgullosa. Siempre decías que te gustaba mi pelo. Para casa sí, pero para una reunión importante, frunció el ceño. Bueno, como quieras. Los días siguientes transcurrieron en una extraña tensión. De repente, Christopher empezó a fijarse en todo, en cómo cogía el tenedor, en cómo se reía, en cómo decía ciertas palabras. Laurel, no cuentes tus historias del instituto durante la cena, ¿vale? Le advirtió el miércoles por la noche. Sawyer es un hombre serio, le interesan los negocios, no los dibujos infantiles. Creía que era una cena amistosa, objetó ella con cautela. Amistosa, pero de negocios. ¿Conoces la diferencia? Christopher la miró con irritación. Y además, por favor, no menciones tus pinturas. Es un hobby, no una profesión. No quiero que Sawyer piense que estoy casada con una soñadora bohemia. Laurel permaneció en silencio, tragándose su resentimiento. Christopher había admirado su creatividad. Cuando se conocieron en una exposición de artistas locales, había dicho que sus acuarelas estaban llenas de vida y luz. Ahora era como si se avergonzara de sus aficiones. El jueves, Laurel pasó la hora del almuerzo buscando un vestido nuevo. El presupuesto de Christopher era modesto para algo con clase, pero ella encontró un elegante vestido azul oscuro que parecía cumplir sus requisitos. Cuando esa tarde enseñó su compra, Christopher la miró con escepticismo. Bastante sencillo, murmuró. Pero supongo que servirá. Pero no te pongas las cuentas de tu abuela. Son las cuentas de mamá, corrigió Laurel en voz baja. Eso da igual. Están pasadas de moda. El viernes por la mañana, antes de irse a trabajar, Christopher le hizo una pregunta extraña. ¿Qué sabes tú de vinos, Laurel? No mucho, se encogió de hombros. ¿Tinto con carne, blanco con pescado? Él suspiró como si ella hubiera confirmado sus peores temores. No hagas comentarios sobre la elección del vino, ¿vale? De hecho, quizá no deberías beber. El alcohol hace que te ruborices. Durante todo el día, Laurel no pudo concentrarse en el trabajo. El comportamiento de su marido la molestaba cada vez más. Claro que el ascenso era importante para él, pero ¿de verdad creía que ella podría fastidiarlo? En 13 años de matrimonio, le había acompañado a decenas de actos de empresa y nunca antes se había preocupado tanto por sus modales o su aspecto. Cuando volvió a casa, encontró a Christopher ya vestido con su mejor traje. Se paseaba nervioso por el salón. Creo que será mejor que vayamos en coches distintos, dijo en lugar de saludarla. ¿Por qué? Se preguntó Laurel. ¿No vamos a cenar juntos? Por si acaso, por si te pones enferma o quieres irte antes. No la miró a los ojos. Podría quedarme hasta tarde. Sería incómodo que me esperaras. Algo en su voz la hizo desconfiar. Christopher, ¿qué pasa? Es como si te avergonzaras de mí. Avergonzado de mí. Por fin levantó la vista hacia ella, y en sus ojos vio una mezcla de fastidio y... ¿culpa? No seas tonta. Es que esta cena es demasiado importante. Miró su reloj. Prepárate rápido. No quiero llegar tarde. Laurel subió las escaleras y empezó a prepararse, sintiendo un desagradable escalofrío que crecía en su interior. Cuando bajó 40 minutos más tarde con su vestido nuevo, el pelo bien peinado y un maquillaje moderado, Christopher estaba al teléfono, de pie junto a la ventana. Al oír sus pasos terminó rápidamente la conversación. ¿Quién era?, preguntó Laurel. Solo un colega. Solo quería confirmar los detalles del proyecto. Le dirigió una mirada crítica. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué aspecto tengo? Christopher vaciló, y ella tardó un segundo en darse cuenta. Bien, dijo al fin. Solo que tal vez no deberías sonreír así. Tu sonrisa es a veces demasiado amplia. Su teléfono sonó en ese momento. Christopher echó un vistazo a la pantalla, y su rostro cambió extrañamente. Tengo que cogerlo. Salió al pasillo. Laurel se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Bien. Después de todo el esfuerzo, simplemente normal. De repente pensó que no recordaba la última vez que Christopher le había dicho que era guapa. Hace un año, hace 2 años, él la había felicitado una vez. La voz apagada de su marido llegó desde el pasillo. Era evidente que estaba discutiendo con alguien. Luego se hizo el silencio, y un momento después Christopher regresó al salón con una expresión congelada en el rostro.
Ha habido un cambio de planes, dijo sin mirarla. Tendré que ir enseguida. Sawyer reprogramó la reunión para media hora antes. Vale, cogeré mi bolso rápidamente y nos iremos. Laurel se dirigió hacia la puerta. No, la voz de él la detuvo. Voy a ir sola. Deberías quedarte en casa. Laurel se quedó inmóvil sin dar crédito a lo que oía. ¿Cómo que me voy sola? Intentó mantener la calma. ¿No nos había invitado Sawyer a los dos? Christopher se pasó una mano por el pelo, impecablemente peinado, claramente nervioso. Mira, lo he estado pensando. Sería mejor que fuera yo solo. ¿Por qué? Laurel dio un paso hacia él. Christopher, ¿qué ocurre? Él evitó su mirada, frotándose el gemelo del puño de la camisa. No pasa nada. Es que es una cena de negocios, Laurel. Es importante para mi carrera. ¿Y por eso tu mujer no debería estar allí? Le tembló la voz. Tú mismo has dicho que Sawyer nos ha invitado a los dos. Christopher la miró por fin, y ella vio irritación en sus ojos. Sí, eso dije, pero no pensé. Hizo una pausa. ¿Que no pensaba qué? Laurel sintió un escalofrío en su interior. Adelante, Christopher. Él suspiró como si fuera ella quien le obligara a hacer algo desagradable. No creí que fueras tan testarudo. Laurel, entiéndelo. Sawyer es un hombre de cierta clase. Su esposa Audra es licenciada universitaria, exmodelo. Han estado en las recepciones del alcalde. ¿Me entiendes? Laurel sacudió la cabeza incomprensiblemente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tengo que ser modelo para cenar con tu jefe? Christopher bajó las manos bruscamente y soltó. Esa no es la cuestión. La cuestión es que tú no encajas con sus historias sobre los dibujos de sus hijos y su entusiasmo por las películas antiguas. Con tu acento sencillo y tu costumbre de decir, te pido disculpas, en lugar de, lo siento. Laurel sintió que el color le inundaba la cara. Yo no tengo acento. ¿Y qué tienen de malo mis intereses? Nada si te relacionas con el mismo tipo de profesores en tus juntas pedagógicas. Christopher se pone a gritar. Pero Sawyer y Audra están a otro nivel. Hablan de arte contemporáneo, política, mercados financieros. ¿De qué vas a hablar con ellos? ¿Cómo aprendió el pequeño Johnny a escribir la letra A? El golpe fue preciso y doloroso. Laurel dio un paso atrás involuntariamente. Te avergüenzas de mí, dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una afirmación. Christopher permaneció en silencio, pero la mirada de sus ojos hablaba por sí sola. Todos estos años, Laurel negó con la cabeza. Creía que éramos un equipo, que estabas tan orgulloso de mí como yo de ti. Nunca dije que me avergonzara. Adoptó una postura defensiva. No tenías por qué decirlo. La forma en que arrugas la nariz cuando hablo de mi trabajo en compañía de tus colegas es suficiente. La forma en que me interrumpes si crees que estoy diciendo algo inapropiado. Christopher agitó la mano irritado. Estás exagerando. Solo quiero que esta noche salga perfecta. Sin mí, terminó Laurel por él. Se hizo el silencio en la habitación durante un momento. Luego Christopher dio un paso hacia la puerta principal. Tengo que irme. A Sawyer no le gusta llegar tarde. ¿De verdad te vas? Laurel no podía creer que su conversación terminara así. Christopher, llevamos 13 años casados. 13 años. ¿Y me dices que no soy lo bastante buena para cenar con tu jefe? Se detuvo en la puerta, pero no se volvió. No lo tergiverses. No he dicho que no seas lo bastante buena. Es solo que eres diferente. Demasiado... ¿Demasiado qué? Había dolor en su voz. Demasiado corriente. Soltó. Demasiado simple. Demasiado... profesora de primaria. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Laurel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Así que se trata de mi profesión? ¿Que no soy una mujer de negocios con un MBA de una prestigiosa universidad? En parte sí. Christopher se sintió aliviado ahora que había pronunciado las palabras. Sawyer aprecia a cierto tipo de personas. Exitosa, ambiciosa, moderna. ¿Y yo soy el modelo anticuado? Laurel sonrió con amargura. ¿Sin ambición ni éxito? Tú elegiste tu propio camino. Se encogió de hombros Christopher. Podrías haberte dedicado a algo más prestigioso. Siempre he dicho que con tus conocimientos de idiomas podrías haber sido traductora o dedicarte al marketing. Me encanta mi trabajo,
Laurel levantó la barbilla. Y siempre he pensado que respetarías mis decisiones. Y las respeto, pero eso no significa que tenga que presumir de tu provincianismo a Sawyer en un momento tan importante. Esa última parte era lo último que Laurel necesitaba decir. «¿Provinciana? ¿En serio?», le tembló la voz. «Muy bien, Christopher. Ve a tu cena. Muéstrale a Sawyer lo exitoso y moderno que eres. Pero por favor, no finjas que es por mis modales o mi acento. Al menos sé sincero contigo mismo». Christopher se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué quieres decir? No se trata de si soy apta o no para cenar con Sawyer. Es que me superaste hace mucho tiempo. ¿O crees que lo has hecho?». Sonrió con amargura. «¿Sabes qué es lo más triste? En esos 13 años siempre he estado de tu lado, apoyado todas tus decisiones, me he alegrado de tus éxitos. Y tú, estás ahí de pie ahora mismo diciéndome a la cara que voy a avergonzarte». «Yo no he dicho eso. Eso es exactamente lo que has dicho». Laurel sintió que la ira desplazaba al resentimiento. «Demasiado simple, acento sencillo. No encajas. Todo eso significa una cosa. ¿Crees que voy a avergonzarte delante de Sawyer?». Christopher se quedó en silencio, claramente incapaz de encontrar las palabras para objetar. «Es increíble lo rápido que se desmorona todo aquello en lo que creías», continuó Laurel. «Esta mañana pensaba que teníamos un matrimonio sólido, que tú y yo éramos un equipo, a pesar de nuestras diferencias. Y ahora…». El teléfono de Christopher sonó, interrumpiéndola a mitad de camino. Miró la pantalla y rápidamente colgó la llamada. «Tengo que irme», dijo. «Podemos continuar esta conversación más tarde». «Claro, vete». Laurel se dio la vuelta para ocultar las lágrimas que le habían brotado. «No hagas esperar a Sawyer». Christopher vaciló, como si quisiera añadir algo, pero luego salió en silencio de la habitación. Un momento después, Laurel oyó el portazo. Se hundió en el sofá, sintiendo que todo en su interior se apretaba de dolor y humillación. ¿Cómo había podido? ¿Cómo el hombre con el que había vivido tantos años podía herirla tan cruelmente? ¿Acaso su carrera era mucho más importante para él que los sentimientos de ella? Sonó el teléfono de su bolso. Laurel se secó las lágrimas y miró la pantalla. Victoria. Su mejor amiga, una viuda con la que habían trabajado juntas en el instituto, siempre llamaba a la misma hora los viernes. Laurel dudó. No quería hablar con nadie, pero no soportaba quedarse sola con sus pensamientos. Pasó el dedo por la pantalla. «Hola, Vic». Su voz sonaba ronca. «Laurel, ¿qué le pasa?». Victoria percibió al instante la incomodidad. «¿Estás llorando?». «No, quiero decir sí». Laurel respiró hondo. «Christopher acaba de irse a cenar con su jefe. Sin mí». «¿Sin ti? ¿Pero no se suponía que ibais a ir juntos?». «Sí, íbamos, pero pensó que yo no era lo bastante buena para su jefe». Laurel no pudo contener una risa amarga. «¿Te puedes creer que dijera que yo era demasiado ordinaria, que le avergonzaría con mis modales provincianos?». «¡Qué tontería!», se indignó Victoria. «Eres una de las mujeres más inteligentes y educadas que conozco. Al parecer no para los estándares de Christopher». Laurel se secó las lágrimas. «Dios, Vic, estoy tan avergonzada. He vivido 13 años con un hombre que se avergüenza de mí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Sabes?», dijo finalmente Victoria con cautela. «Quizá no se trate solo de tus modales». «¿A qué te refieres?». «Laurel, no quería decírtelo antes, porque no estaba segura, pero vi a Christopher en el centro comercial de Newport la semana pasada. Y no estaba solo. Había una mujer con él, joven, pelo rubio. Parecían cercanos». Laurel sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Cercanos? ¿Qué quieres decir?». «Estaban cogidos de la mano», contestó Victoria en voz baja. Y la besó antes de que entraran en el restaurante. La habitación giró alrededor de Laurel. Se agarró al reposabrazos del sofá, intentando mantener el equilibrio. «¿Estás segura de que era Christopher?». Su voz sonaba ajena, mecánica. «Absolutamente». La voz de Victoria sonó pesarosa. «Incluso me detuve pensando en acercarme a saludar, pero entonces los vi besándose y decidí no hacerlo». Laurel cerró los ojos. De repente todo encajaba.
Los regresos tardíos del trabajo, los repentinos viajes de negocios los fines de semana, las extrañas llamadas telefónicas que él atendía en la otra habitación. Ella no quería creerlo, lo achacaba todo a su propia astucia. Pero ahora, Dios, he estado tan ciega, susurró. No te culpes, dijo Victoria rápidamente. Confiabas en él, no había nada malo en ello. Lo había hecho. Laurel sonrió con amargura. ¿Y ha estado todo este tiempo? ¿Crees que estará en la cena de esta noche? Quizá por eso no quería que fuera. Puede, asintió Victoria con cautela, aunque habría sido increíblemente mezquino por su parte. Laurel recordó de pronto la extraña conversación telefónica de Christopher antes de que ella se hubiera marchado, y lo nervioso que se había puesto. No, no es solo un tal vez, dijo, sintiendo cómo la ira desplazaba a la conmoción. Estoy segura de que es exactamente eso. La llevará a cenar con Sawyer. La presentará como... ¿Qué? ¿Una colega? ¿O su esposa? Dijo Victoria en voz baja. Las palabras golpearon a Laurel como una bofetada. Se enderezó bruscamente. ¿Crees que podría...? No lo sé, la interrumpió Victoria. Pero si tienes razón y la llevó a cenar con su jefe, entonces sí, es muy posible que la presentara como su esposa. A Sawyer no le haría ninguna gracia enterarse de que su posible empleada estaba engañando a su mujer. Laurel sintió que le empezaban a temblar las manos. Tanto respeto le había perdido Christopher que estaba dispuesto a apartarla prácticamente de su vida delante de su jefe, para hacer pasar a otra mujer por su esposa. Vic, tengo que averiguar quién es, dijo Laurel con firmeza. ¿Cómo? Dices que es rubia, joven. Sí, 30 y pocos, tal vez. Delgada, con el pelo corto, muy bien peinada. Victoria guardó silencio. Ya sabes, iba vestida cara y estaba segura de sí misma. Probablemente trabaje con Christopher en la empresa. Laurel empezó a pasearse por la habitación. ¿Crees que podría encontrarla en las redes sociales? Tal vez. Christopher tiene una página en Facebook, ¿verdad? Sí, pero allí no somos amigos, sonrió Laurel con amargura. Siempre decía que prefería no mezclar su vida personal con las redes sociales. Ya veo por qué, resopló Victoria. Pero una empresa debería tener su propia página. Quizá allí haya fotos de los empleados. Exacto. Laurel corrió hacia su portátil. Puedo intentar buscar allí. Rápidamente abrió la página de Facebook de MedTech Solutions. Afortunadamente, la empresa era muy activa en las redes sociales y publicaba regularmente fotos de eventos de la empresa y presentaba a los nuevos empleados. Ahora bien, ¿dónde están las últimas publicaciones aquí? Laurel empezó a desplazarse por la página. Mira, hace una semana celebraron una sesión de formación en equipo. Hizo zoom en una foto de grupo. Christopher estaba en la última fila, sonriendo a la cámara. Y a su lado... Ahí está ella, exclama Laurel mirando la pantalla. Rubia, corte de pelo bob, con un traje gris. ¿Quién es? ¿Hay alguna firma? Laurel leyó el texto debajo de la foto. Equipo de ventas y marketing en formación de desarrollo de servicio al cliente. No hay nombres. Pero espera, buscaré otras fotos. Siguió pasando la página. Por fin encontró lo que buscaba. Un anuncio fechado unos 2 meses antes. Westin nos complace dar la bienvenida a nuestro equipo a la nueva directora de marketing de productos, Rachel Carver, licenciada por la Escuela de Negocios. Laurel vaciló. Dios mío, era ella, la chica rubia. Búscala en Google, sugirió Victoria. Si trabaja en marketing, seguro que tiene un perfil en LinkedIn o algo así. Laurel tecleó rápidamente el nombre en el buscador. Y efectivamente, el primer resultado era un perfil de LinkedIn. Allí estaba, Rachel Carver, 31 años, directora de marketing de productos en MedTech Solutions. Antes trabajaba en... Se desplazó por la página. Qué interesante. Antes de MedTech trabajó en Pharmalox. Y eso es... ¿Qué? Es una compañía con la que MedTech firmó recientemente un gran contrato. Christopher habló de ello. Él estaba a cargo de ese trato. Victoria silbó en voz baja. Sonaba como si se hubieran conocido a través del trabajo, y al parecer ella se había unido a su empresa hacía poco. Quizá fue Christopher quien la trajo. Supongo que sí. Laurel se echó hacia atrás en la silla,
sintiendo que se le apretaban las tripas. Dios, Vic, ¿cómo ha podido pasar esto? No me he dado cuenta de nada. No te culpes, dijo Victoria con firmeza. Confiabas en él, eso no tiene nada de malo. Pero ¿cómo he podido estar tan ciega? Laurel dejó caer la cabeza entre las manos. Todos esos viajes de negocios, los regresos tardíos. Basta. La voz de Victoria se volvió acerada. No es culpa tuya que tu marido haya resultado ser un mentiroso. La cuestión es qué vas a hacer ahora. Laurel respiró hondo, tratando de calmarse. No lo sé. Es que no puedo creer que esto esté pasando. Quizá deberías ir a ese restaurante, sugirió Victoria con cautela. ¿Verlo por ti misma? ¿Qué vería? ¿A mi marido cenando con otra mujer y con su jefe? Laurel sonrió con amargura. Al menos lo sabrás con seguridad, y podrás mirarles a los ojos. Laurel se lo pensó. La idea de enfrentarse a Christopher y a la tal Rachel era aterradora y extrañamente atractiva a la vez. ¿Sabes? Creo que tienes razón, dijo lentamente. Debería verlo por mí misma. Podría ir contigo, sugirió Victoria. Seré un apoyo moral. Gracias, pero tengo que hacerlo sola. Laurel sintió que recuperaba la determinación. Es que ni siquiera sé en qué restaurante han quedado. Hmm, se preguntó Victoria. Quizá esté en la correspondencia de la empresa. ¿Christopher tiene el correo electrónico del trabajo en el ordenador de casa? Sí, a veces accede desde nuestro portátil, pero no sé la contraseña. ¿No podría guardarse automáticamente en su navegador? Laurel abrió su cliente de correo electrónico e intentó acceder a la cuenta de Christopher. Para su sorpresa, la contraseña estaba guardada. «Estoy dentro», exclamó. «Ahora tengo que encontrar el correo electrónico sobre la reunión». Buscó rápidamente en su bandeja de entrada y por fin encontró lo que buscaba. Un correo electrónico de Nathan Sawyer con el asunto «Cena el viernes». «Aquí está». Laurel pasó rápidamente los ojos por el texto. «Confirmando nuestro encuentro en el restaurante Portofino a las 19:30. Audra y yo estamos deseando conocer a tu mujer. Dios, Vic, realmente va a presentarla como su esposa». «Ese cabrón», exhaló Victoria. «¿Y de verdad va a ir allí?» Laurel cerró los ojos. El dolor, el miedo y la ira luchaban en su interior. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. «Sí», dijo en voz baja. «Tengo que hacerlo, aunque solo sea para aclararme las cosas de una vez por todas». Tras su conversación con Victoria, Laurel permaneció sentada durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Su mente daba vueltas a retazos de frases que Christopher había dicho en los últimos días. Demasiado ordinario, no encajará, modales provincianos. Ahora comprendía la verdadera razón de sus palabras. No se trataba en absoluto de su inadecuación para una cena de negocios. Era simplemente que Christopher había encontrado a otra mujer, una mujer más apropiada, joven, ambiciosa, con un título en negocios. Todo lo contrario a su profesora, amante de las acuarelas y los libros antiguos. «No puede ser», susurra Laurel, abrazándose a sí misma. «Christopher no podía hacerme esto. 13 años de matrimonio». Miró distraídamente la fotografía de su boda en la estantería. Tan jóvenes, tan felices. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo había empezado a avergonzarse de ella? O tal vez Christopher siempre había pensado que se merecía algo mejor y lo había ocultado durante un tiempo. Sonó el teléfono sacando a Laurel de sus sombríos pensamientos. Era Victoria otra vez. «¿Te encuentras bien?», sonaba preocupada. «No lo sé», respondió Laurel con sinceridad. «Sigo sin creerme que esto esté pasando de verdad». «Lo entiendo», dijo Victoria en voz baja. «Pero vas a ir al restaurante, ¿no?» Laurel vaciló. La determinación inicial empezó a desvanecerse, sustituida por la duda y el miedo. «No estoy segura, Vic. Quizá no debería. Después de todo, ¿qué sentido tiene? Aunque expusiera a Christopher ante su jefe, ¿qué diferencia habría? No se trata del jefe», dijo Victoria con firmeza. «Se trata de ti. Se trata de tu autoestima. ¿De verdad vas a dejar que te haga esto?» Laurel permaneció en silencio, jugueteando con el borde de la servilleta. «Además», continuó Victoria,
Aún no lo sabes con seguridad. Quizá haya una explicación para todo esto. ¿Qué explicación podría haber para que mi marido se liara con otra mujer en el centro comercial y luego se negara a llevarme a cenar con su jefe? Laurel sonrió con amargura. No la tengo, pero te mereces la verdad. Toda la verdad, no solo conjeturas y sospechas. Laurel respiró hondo. Su amiga tenía razón. La incertidumbre era lo peor. Necesitaba ver por sí misma lo que estaba pasando, no estar acosada por preguntas y especulaciones durante el resto de su vida. De acuerdo, dijo por fin. Iré. ¿Pero qué hago una vez allí? ¿Simplemente entrar y hacer una escena? No tienes que hacer una escena. Podrías unirte a su mesa como debe ser y ver cómo reaccionan. La idea era tentadora, pero Laurel seguía dudando. Nunca le había gustado la confrontación. Toda su vida había sido la que suavizaba los bordes afilados, la que buscaba el compromiso. Incluso con sus alumnos, siempre había intentado resolver los problemas de forma pacífica y diplomática. La idea de crear deliberadamente una situación de conflicto la incomodaba. No sé, Vic, no es mi estilo. ¿De quién es el estilo de engañar a tu mujer y hacer pasar a tu amante por tu cónyuge? Victoria estaba indignada. Laurel, mira, sé que no te gustan los conflictos, pero a veces tienes que defenderte. Y esta es una de esas veces. Laurel se lo pensó. Toda su vida adulta había intentado ser una buena chica. No molestar a nadie, complacer a todo el mundo. Tal vez por eso Christopher había pensado que podría deshacerse de ella tan fácilmente. Porque sabía que ella no lucharía. ¿Sabes? Dijo Laurel lentamente. Tienes razón. Tengo que hacerlo. Pero no quiero irrumpir allí y hacer un berrinche. Eso sería indigno. Claro que no, asintió Victoria. Podrías hacer algo mucho más inteligente. ¿Cómo? Aparecer allí luciendo como $1.000.000 y actuar como si tuvieras todo el derecho a estar en esa mesa. Al fin y al cabo, eres la auténtica señora Higgs. Laurel sonrió débilmente por primera vez aquella noche. Shrino, me temo que no tengo el atuendo adecuado para parecer $1.000.000. Yo sí, dijo Victoria rápidamente. ¿Recuerdas el vestido negro que te compré para la fiesta de Navidad? Te quedará perfecto. Somos de la misma talla. Vic, no tienes que... Llegaré en 20 minutos, la interrumpió Victoria. Y llevaré todo lo que necesite. Créeme, cuando acabemos, parecerá que a Christopher se le caiga la mandíbula. Laurel quiso objetar, pero de pronto se dio cuenta de que realmente lo deseaba. Quiere que Christopher vea lo que ha perdido. Quiere demostrar que no es demasiado ordinaria o provinciana, que es una mujer con sentido de la autoestima. Gracias, Vic, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, dijo Victoria alegremente. Ahora vete a ducharte. Tenemos mucho trabajo. Laurel colgó el teléfono y subió despacio las escaleras hasta el cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, con el pelo revuelto y los ojos llenos de lágrimas, sintió una oleada de determinación. No, no iba a dejar que Christopher la descartara tan fácilmente. No dejaría que hiciera el ridículo. Cuando Victoria llegó, Laurel había conseguido ducharse e incluso maquillarse un poco. Su amiga irrumpió en la casa cargada con 2 voluminosas bolsas. He traído todo lo que necesito, anunció dejando sus tesoros sobre la cama. Vestidos, zapatos, joyas. Ah, y algo más. Sacó una botella de champán del bolso. Para armarse de valor, le guiñó un ojo. Laurel sonrió débilmente. Gracias, pero no estoy segura de que el alcohol sea una buena idea. Necesito despejarme. Entonces, solo una copa. Victoria ya estaba descorchando la botella. Por tu nueva vida. ¿Nueva vida? Laurel aceptó el vaso. Lo dices como si ya estuviera decidido. ¿No es así? Victoria la miró detenidamente. Laurel, aunque por algún milagro Christopher tuviera una explicación para su comportamiento, ¿podrías perdonar la forma en que te habló? ¿La forma en que se avergonzaba de ti? Se preguntó Laurel. ¿Podría realmente perdonar a su marido? Aunque no la hubiera engañado, cosa que ella ya casi no creía, sus palabras seguían hiriéndola profundamente. Le había dejado claro que no la consideraba lo bastante buena para su círculo social. Probablemente no, admitió en voz baja. Pero da tanto miedo, Vic. Empezar de nuevo a los 37. Da miedo, asintió Victoria. Pero ¿sabes qué da más miedo? Pasar el resto de tu vida con alguien que no te aprecia.
Brindaron en silencio. El champán estaba frío y ácido, y Laurel sintió que un agradable calor se extendía por su cuerpo. Ahora veamos lo que tenemos aquí. Victoria desplegó el estuche con el vestido. El vestido era exactamente lo que ella necesitaba. Negro elegante con los hombros al descubierto. No demasiado revelador, pero que realzaba su figura. Lo acompañaban unos elegantes zapatos de tacón alto y un fino collar de plata. Dios, Vic, ¿estás seguro? Es tu vestido favorito. Laurel tocó la suave tela con asombro. Y te quedará aún mejor que a mí, dijo Victoria con seguridad. Pruébatelo. Laurel se puso el vestido y Victoria la ayudó a subir la cremallera de la espalda. Es perfecto, exclamó su amiga, dando un paso atrás. Date la vuelta. Laurel se dio la vuelta obedientemente y se miró en el espejo. El vestido le quedaba realmente bien y realzaba su esbelta figura. Nunca se había considerado especialmente guapa. Atractiva quizá, pero nada más. Pero ahora, al ver su reflejo, se da cuenta de que aún puede estar estupenda. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Laurel pensativa. Christopher hace mucho tiempo que no me mira como si fuera guapa. Ni siquiera recuerdo la última vez que me hizo un cumplido. Son sus problemas, no los tuyos, resopló Victoria. Ahora vamos al pelo. ¿Crees que deberíamos recogérnoslo? La siguiente hora se dedicó a cuidadosos preparativos. Victoria arregló el pelo de Laurel en un elegante moño, dejando algunos rizos para enmarcarle la cara. Luego la maquilló, sin demasiado brillo, pero resaltando sus ojos y pómulos. «Ya estás lista», anunció dando los últimos retoques. «Mírate». Laurel se volvió hacia el espejo y apenas se reconoció. Una mujer elegante y segura de sí misma la miraba fijamente. No había rastro de lágrimas ni cansancio en su rostro, solo una serena dignidad. «Vic, es magia», susurró. «No es magia, eres tú», sonrió Victoria. «Siempre he sido así, solo me he permitido olvidarlo». Laurel volvió a mirar su reflejo. ¿De verdad siempre había sido así? Tal vez. Antes de que la rutina y los cuidados diarios la hubieran hecho olvidarse de sí misma como mujer. Antes de que las palabras de Christopher hubieran erosionado poco a poco su confianza. «Gracias», dijo sinceramente. «Por todo». «De nada», Victoria le apretó la mano. «Ahora hablemos de un plan de acción. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al restaurante?» Laurel vaciló. «No lo sé. Simplemente me acercaré a su mesa. ¿Y si no se fijan en mí?» «Oh, se fijarán en ti», dijo Victoria con seguridad. «Créeme, con ese vestido y esos tacones no pasarás desapercibida». «¿Pero qué voy a decir?» «La verdad, que eres la señora Higgs y que has venido a la cena a la que te han invitado». Laurel se imaginó la escena. Cuando se acercó a la mesa, cuando Christopher y Rachel se quedaron paralizados, cuando el jefe miró a una mujer y a otra con incomprensión. «Dios, esto va a ser terriblemente embarazoso». Se cubrió la cara con las manos. «¿Para quién?» «Para Christopher y su novia, sí. Para ti, no. Tú no has hecho nada malo. Solo viniste a una cena a la que tenías todo el derecho a venir». Laurel respiró hondo. Victoria tenía razón. No debía sentirse incómoda ni culpable. Al contrario, Christopher tenía la culpa de todo. «Tienes razón. Puedo manejarlo», acomodó los hombros. «Pero tengo que estar preparada para el hecho de que él pueda negarlo todo. Podría decir que lo he entendido todo mal». «Que lo intente», resopló Victoria. «Delante de su jefe, que cree que la rubia es su mujer. Dudo que pueda salirse con la suya». Laurel asintió, pero de repente la invadió una extraña sensación, no de ansiedad ni de miedo, sino de tristeza. Tristeza al darse cuenta de que el hombre con el que había vivido 13 años era capaz de semejante traición. «Lo triste de todo esto», dijo en voz baja, «es que aún no puedo creer que Christopher fuera capaz de hacer algo así. Todavía me aferro a la idea de que podría haber alguna explicación. Es una tontería, ¿verdad?» «No es una tontería», objetó Victoria en voz baja. «Demuestra que lo querías de verdad, y lo sigues haciendo, pase lo que pase». Laurel asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero parpadeó rápidamente. No quería estropearse el maquillaje. «Pero ya no importa, ¿verdad? Si pudo hacerme eso, entonces su amor se acabó hace mucho tiempo». «O nunca empezó», añadió Victoria en voz baja.
Hay gente que no es capaz de amar de verdad. Siempre buscan algo mejor. Nunca aprecian lo que tienen. Laurel miró el reloj. Ya eran las 8 de la tarde. La cena en Portofinos empezaba a las 7:30. Tengo que irme, dijo poniéndose en pie. Ya están allí. Puedo llevarte, se ofreció Victoria. Gracias, pero cogeré un taxi. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Victoria sintió comprensiva. Claro, pero prométeme algo. ¿Qué? Pase lo que pase esta noche, recuerda que eres fuerte, más fuerte de lo que crees, y te mereces algo mejor que lo que Christopher te ofreció. Laurel abrazó a su amigo agradecida. Gracias, Vic, por todo. Llámame en cuanto termine. Victoria le tendió un pequeño bolso a juego con el vestido. Y no te olvides el teléfono. Laurel asintió y recogió todo lo necesario. El teléfono, algo de dinero y las llaves. Después se miró por última vez en el espejo y salió de casa. El aire nocturno era fresco, pero no frío. Laurel inhaló profundamente, intentando calmar los nervios. El taxi llegaría en cualquier momento. Miró a su alrededor. Una calle tranquila, casas familiares. La vida que creía suya se veía amenazada de repente. O tal vez se trataba de una oportunidad para algo nuevo. De repente, Laurel se dio cuenta de que no sentía miedo, solo determinación. Determinación para enfrentarse a la traición de Christopher, decidida a defenderse por fin en lugar de dejar que otros determinaran su valía. Un taxi se detuvo y el conductor la saludó amistosamente con la cabeza. «Restaurante Portofino, por favor», dijo Laurel, subiendo al asiento trasero. «Buena elección, señora», respondió el conductor. «¿Una ocasión especial?» Laurel se permitió una pequeña sonrisa. «Sí, muy especial». Mientras conducía, miraba por la ventanilla las luces de la ciudad. En Jersey City nunca se duerme hasta tarde, sobre todo los viernes. Las parejas jóvenes y los grupos de amigos corrían a bares y restaurantes para empezar el fin de semana. Era extraño pensar que una mañana ella había sido uno de ellos, una mujer corriente con una vida corriente. Y ahora, Laurel se preguntaba qué le depararía el futuro, si Christopher realmente la engañaba, si realmente había llevado a su amante a cenar con su jefe y la había presentado como su esposa. ¿Qué pasaría entonces? ¿Un divorcio? ¿Una nueva vida? ¿A los 37 años empezar de nuevo? La idea era aterradora, pero extrañamente también edificante. Tal vez era la oportunidad de ser por fin ella misma, no la sombra de un marido ambicioso, no una esposa demasiado corriente, sino Laurel Higgs, una mujer con sus propios sueños y deseos. «Ya hemos llegado, señora», anunció el taxista, deteniéndose frente a un elegante edificio con un letrero de neón en el que se leía «Portofinos». Laurel pagó y bajó del coche. Le temblaban un poco los pies, con los tacones inusualmente altos, pero se obligó a enderezarse y a cuadrar los hombros. Pasara lo que pasara esta noche, lo afrontaría con dignidad. Respirando hondo, Laurel se dirigió a la entrada del restaurante. Christopher Higgs se ajustó nerviosamente la corbata y miró furtivamente el reloj. Las 7:20. Aún faltaba más de una hora para su reunión con Sawyer, pero prefería estar tranquilo. Portofinos estaba considerado uno de los mejores establecimientos italianos de Jersey City, y conseguir mesa allí un viernes por la noche no era fácil. «Llegamos pronto», dijo Rachel Carver, sentada a su lado en el taxi. Nathan hablaba de las 8:30. «Es mejor esperar allí que llegar tarde», replicó Christopher. «Además, quiero ver si han preparado bien la mesa». «Es una gran noche, Rachel». Ella sonrió, cubriéndole la mano con la suya. «Todo irá bien», le aseguró. «Sawyer está casi decidido a darte el trabajo. Tómatelo como una formalidad». Christopher intentó devolverle la sonrisa, pero no fue muy convincente. No podía dejar de pensar en Laurel, en su cara mientras salía de casa. El dolor, el desconcierto, la traición. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Llevarla con él habría sido un desastre. Laurel, a pesar de todas sus virtudes, no encajaba en la imagen de la ambiciosa esposa de un gerente. Era demasiado sencilla, demasiado sincera. Sawyer necesitaba un tipo completamente diferente, y Rachel era perfecta para el papel. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella mirándolo atentamente. «En nada», mintió Christopher. «Solo estaba repasando mentalmente el plan de la conversación.
Rachel estaba guapísima con su slip dress rojo oscuro. Llevaba el pelo corto y rubio perfectamente peinado y el maquillaje resaltaba sus hermosos rasgos faciales. Tenía 31 años. Brillante, segura de sí misma, licenciada en una prestigiosa escuela de negocios. Todo lo contrario a su mujer. Recuerde, dijo en voz baja cuando el taxi se detuvo frente al restaurante. Hoy es usted la señora Higgs. Llevamos casados 8 años, sin hijos todavía debido a tu carrera. Recuerdo la leyenda. Rachel puso ligeramente los ojos en blanco. Lo hemos hablado 10 veces. No te preocupes tanto, Chris. No te defraudaré. Bajaron del taxi y Christopher pagó al conductor. Luego, respirando hondo, cogió a Rachel del brazo y la condujo a la entrada del restaurante. Al mismo tiempo, en casa de los Higgs, Laurel estaba sentada en el borde de la cama, mirando una fotografía de boda. 13 años. ¿Cuántas esperanzas, cuántos planes habían tenido entonces? ¿Dónde habían quedado? Una llamada la sacó de su ensueño. Laurel, la voz de Victoria sonaba excitada. ¿Has decidido lo que vas a hacer? Sí, respondió Laurel con firmeza. Voy a ir al restaurante. Quiero verlo todo con mis propios ojos. Bien por ti, dijo Laurel con aprobación. ¿Quieres que te haga compañía? No, tengo que hacerlo yo. Laurel se levantó y se acercó al armario. Si no te importa, voy a pedirte prestado el vestido negro, el que llevaste a la fiesta de Navidad del año pasado. Ah, claro. Te quedaría estupendo, exclamó Victoria. Enseguida voy a ayudarte a prepararte. Laurel sonrió agradecida, aunque su amiga no pudiera verlo. Gracias, Vic. No sé qué haría sin ti. Christopher y Rachel fueron recibidos en el restaurante Portofino por un amable maitre. Después de comprobar sus reservas, les acompañó a una mesa al fondo de la sala, cómodamente situada junto a una ventana con vistas a la ciudad nocturna. Su mesa, señor Higgs. El señor Sawyer ha pedido una botella de champán para empezar la velada. Se servirá en cuanto lleguen todos los invitados. Gracias, asintió Christopher, apartando la silla para Rachel. Una vez solos, permanecieron un rato en silencio, estudiando el menú. Finalmente Rachel dejó la carpeta a un lado y miró a Christopher con atención. «Estás muy nervioso», dijo. «Un poco», admitió él. «Es una gran noche. No se trata solo del ascenso, ¿verdad?» Ella bajó la voz. «Estás preocupado por tu mujer, tu verdadera esposa». Christopher se tensó. «Laurel no es el problema», dijo más bruscamente de lo que pretendía. «Se queda en casa». «¿Estás seguro?» Rachel sonaba un poco dubitativa. «Por lo que me has contado, estaba bastante disgustada». «Sworny, sí, pero no es de las que montan una escena». Christopher negó con la cabeza. «Laurel, es tranquila, doméstica. No vendría aquí a causar problemas». Era evidente que Rachel quería replicar, pero en ese momento un camarero se acercó a su mesa para tomarles nota. Victoria llegó 20 minutos más tarde, trayendo no solo el vestido, sino también zapatos, joyas y un neceser de maquillaje. «Vamos a convertirte en una estrella», anunció extendiendo sus tesoros sobre la cama de Laurel. «Cuando Christopher te vea, se dará cuenta de la tontería que ha hecho». Laurel sonrió débilmente al mirar el vestido. Era elegante y sobrio, pero increíblemente femenino. ¿Se vería lo suficientemente segura con él? ¿Sería capaz de entrar en el restaurante con la cabeza bien alta y enfrentarse a su marido? «No estoy segura, Vic», dijo en voz baja. «No está en mi naturaleza montar una escena». «¿Quién ha hablado de montar una escena?», objetó Victoria, sacando su neceser de maquillaje. «Solo vienes a la cena a la que te han invitado. Con dignidad y confianza, sin rabietas ni escándalos. Solo la verdad». Laurel asintió. Victoria tenía razón. Se merecía la verdad, y Christopher también tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. A las 8:30, las puertas del restaurante Portofino se abrieron, dejando entrar a una elegante pareja de mediana edad. El hombre, alto y señorial, con un mechón gris en la sien, llevaba del brazo a una mujer esbelta vestida con un traje beige. Christopher reconoció al instante a su jefe y salió a su encuentro. «Señor Sawyer, señora Sawyer», le tendió la mano. «Me alegro de verles». «Christopher». Nathan Sawyer le estrechó la mano con firmeza. «Y por favor, hoy solo somos Nathan y Audra». «Por supuesto», sonrió Christopher,
Y luego se volvió hacia Rachel, que también se puso en pie. Permíteme que te presente a mi esposa, Rachel. Un placer. Rachel tendió la mano con elegancia, primero a Audra y luego a Nathan. Christopher me ha hablado mucho de ti. Espero que solo cosas buenas. Sonrió Audra Sawyer mientras tomaba asiento en la mesa. Hace tiempo que queríamos conocer a la mujer de Christopher. Por alguna razón, nunca la ha traído a ninguno de los actos de la empresa. Rachel respondió sin pestañear. Por desgracia, mi trabajo requiere viajar mucho. Estoy en una agencia de marketing. Viajo mucho. Qué interesante, dijo Audra. ¿Qué clase de agencia, si no es un secreto? Christopher se puso tenso. No habían pensado este detalle con suficiente detenimiento. Global Insight, dijo Rachel con un hábil giro. Es una agencia pequeña, pero tenemos clientes interesantes. Laurel estaba de pie frente al espejo, apenas reconociéndose. Victoria había obrado un verdadero milagro. El vestido negro se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su delgadez. Llevaba el pelo peinado con elegancia y el maquillaje, más brillante de lo que Laurel estaba acostumbrada a llevar, acentuaba sus rasgos. Vaya, exhaló Victoria, dando un paso atrás. Estás increíble. ¿Lo estoy? Laurel se giró vacilante hacia un lado. ¿No demasiado provocadora? En absoluto, le aseguró su amiga. Elegante y sexy, pero sin pasarse. Justo lo que necesitaba para una noche como aquella. Laurel respiró hondo y miró el reloj. Eran casi las 8. Creo que debería irme. Buena suerte, la abrazó Victoria. Recuerda, pase lo que pase. Estoy de tu parte. En la mesa de Portofinos, la conversación era animada. Descorcharon el champán y pidieron los entremeses. Rachel sonreía encantadora mientras contaba la historia de su supuesto viaje a Italia con Christopher. Christopher quedó tan encantado con Florencia que pasamos allí 3 días más de lo que habíamos planeado, dijo lanzándole miradas cariñosas. ¿A que sí, cariño? Sí, fue inolvidable, confirmó Christopher, agradeciendo mentalmente a Rachel su ingenio. En efecto, había estado en Florencia en una conferencia hacía 2 años, pero no le acompañaba Laurel, sino un colega del departamento de ventas, y mucho menos Rachel, a quien había conocido hacía solo 3 meses. Italia es preciosa, convino Audra. Nathan y yo pasamos allí parte de nuestras vacaciones todos los años. Se ha convertido en una especie de tradición. Hablando de tradiciones, Nathan bebió un sorbo de champán. En MedTech valoramos mucho los valores familiares. Creemos que una familia fuerte es la base del éxito profesional. Christopher, creo que Rachel y tú lleváis casados 8 años, respondió Christopher rápidamente. 8 años, estupendo, asintió Nathan. ¿Pensáis tener hijos? Christopher y Rachel intercambiaron miradas. Estamos barajando la posibilidad, respondió Rachel con cautela. Pero por ahora mi carrera requiere mucho tiempo y energía. Lo entiendo, asintió Nathan. Pero no lo pospongas demasiado. Los niños son un verdadero tesoro. ¿Verdad, cariño? Audra miró a su marido con cariño. Desde luego, nuestros hijos son lo mejor que nos ha pasado en la vida. El taxi de Laurel se detuvo frente al restaurante Portofino exactamente a las 8:30. Pagó al conductor y se quedó parada en la acera unos segundos, armándose de valor. El restaurante parecía elegante. La luz tenue, la fachada clásica, el portero bien entrenado en la puerta. Los sitios así siempre intimidaban un poco a Laurel. Prefería lugares más sencillos y acogedores. Pero esta noche iba a entrar, y no solo a entrar, sino a enfrentarse a su marido. ¿Está sola, señora?, preguntó amablemente el portero mientras le abría la puerta. No, respondió Laurel con firmeza. Me están esperando. El ambiente del restaurante era agradable. Música apagada, conversaciones suaves, copas que tintineaban. El maitre la recibió en la entrada. Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva? Me uno a la mesa del señor Sawyer, respondió Laurel, sorprendida de su propia tranquilidad. Ah, sí, ya están aquí, asintió el maitre. Deje que le acompañe a la salida. El corazón de Laurel se aceleró mientras seguía al maitre por el vestíbulo. Todas las dudas se agolparon en su mente a la vez. ¿Podría estar equivocada? ¿Podría Christopher estar realmente en una cena de negocios? Quizá Victoria se había equivocado y la mujer del centro comercial no era Rachel Carver. Pero todas las dudas se disiparon en cuanto vio su mesa.
Christopher estaba sentado de espaldas a ella, pero enseguida reconoció su postura, sus gestos. A su lado se sentaba una mujer rubia, exactamente como Victoria la había descrito. Elegante, segura de sí misma, con un corte de pelo corto perfecto. Y ahora sonreía, mirando al hombre macizo que tenía enfrente, Nathan Sawyer. Laurel aminoró el paso y el maître se volvió hacia ella con una mirada interrogante. ¿Va todo bien, señora? Sí, respondió en voz baja. Todo va bien. Había llegado el momento decisivo. Podía darse la vuelta y marcharse, conservando su dignidad, pero dejando impune a Christopher. O podía dar los últimos pasos y cambiar su vida para siempre. Laurel respiró hondo y avanzó decidida hacia la mesa. En la mesa de los Sawyer y la pareja Higgs, la conversación giró en torno a asuntos de negocios. Nathan habló de los planes de la empresa para el siguiente trimestre, de los nuevos mercados que iban a explorar. Por eso necesitamos líderes fuertes, dijo mirando a Christopher. Personas que no solo entiendan el negocio, sino que también compartan nuestros valores. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Christopher. MedTech siempre se ha caracterizado no solo por sus productos innovadores, sino también por una cultura empresarial especial. Eso es lo que me atrajo desde el principio. Y a mí, añadió Rachel, retomando hábilmente el hilo de la conversación. Christopher habló de la empresa de forma tan inspiradora que casi me siento parte de ella. Quizá deberías plantearte cambiar de trabajo, sonrió Audra. Siempre necesitamos buenos vendedores. Christopher sonrió nervioso. La situación era cada vez más confusa. Pero afortunadamente, ni Sawyer ni su mujer parecían darse cuenta de las incoherencias de su historia. Hablando de trabajo, continuó Nathan. Christopher, ya casi he decidido quién será el candidato a jefe del departamento. Creo que podremos... Se detuvo de repente y miró a Christopher a sus espaldas. Tenía una expresión de ligera perplejidad. Creo que tenemos otro invitado, dijo. Christopher se dio la vuelta y sintió que la sangre se le salía de la cara. A pocos pasos de su mesa estaba Laurel, pero no la Laurel que había dejado en casa llorando. Delante de él había una mujer elegante, segura de sí misma, con un impresionante vestido negro, impecablemente peinada y maquillada, y le miraba fijamente. «Buenas noches», dijo Laurel acercándose a la mesa. «Pido disculpas por llegar tarde». Christopher se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Rachel se tensó a su lado, con el rostro pálido. «¿Y tú debes de ser...?» empezó Nathan levantándose para saludarlo. «Laurel Higgs», respondió ella con calma, tendiéndole la mano. La mujer de Christopher. En el silencio que siguió, se podría haber oído caer un alfiler. Nathan desvió la mirada de Laurel a Rachel y luego a Christopher, que permanecía sentado como fulminado por un trueno. «No lo entiendo», dijo Nathan lentamente. «Christopher acababa de presentarnos a su mujer». «Me temo que ha habido un malentendido», dijo Laurel en voz baja, sin apartar los ojos de su marido. «Soy Laurel Higgs, la legítima esposa de Christopher desde hace 13 años. Y esta mujer...» «Colega», soltó Christopher, encontrando por fin la voz. «Rachel es colega mía. ¿Puedo explicarle...?» «Oh, yo también estoy ansiosa por oír una explicación», dijo Audra Sawyer con frialdad, mirándolo con indisimulado juicio. Laurel se sintió extrañamente tranquila. Lo había conseguido. Entró en el restaurante, se encontró cara a cara con la traición de su marido. Y ahora, al ver su cara de confusión, la cara pálida de Rachel, los Sawyers claramente conmocionados, sabía que había hecho lo correcto. «¿Quiere que me siente?», preguntó Laurel todavía sorprendentemente tranquila. «Parece que tenemos mucho de qué hablar». Nathan Sawyer asintió y llamó a un camarero. «Otra silla, por favor», ordenó y luego se volvió hacia Laurel. «Por favor, señora Higgs, estaremos encantados de contar con su compañía». Christopher estaba sentado como en una pesadilla. Todo lo que había temido, todo aquello de lo que había intentado protegerse, se había derrumbado sobre él. Su carrera, su reputación, su futuro, todo estaba en juego. Y en el centro de esta tormenta estaba su mujer, a la que consideraba demasiado simple, demasiado provinciana para su ambicioso mundo. Una esposa que ahora parecía más segura y digna que él mismo. El camarero trajo otra silla, y Laurel se sentó en ella con elegancia, alisándose el vestido. Parecía que hiciera esto todos los días: cenar en restaurantes caros, relacionarse con gente poderosa. Audra Sawyer rompió el incómodo silencio.
Parece que nos espera una velada inusual. Laurel sonrió, mirando directamente a Christopher. Sí, muy inusual, asintió. Pero estoy segura de que mi marido sabrá explicarlo. ¿No es cierto, Christopher? Todas las miradas se volvieron hacia él. Christopher Higgs, siempre seguro de sí mismo, siempre preparado para cualquier situación, parecía ahora un hombre al que de repente le hubieran hecho perder el equilibrio. Y lo único que podía hacer era mirar fijamente a la mujer que creía que no era lo bastante buena para su mundo, pero que ahora era la única de la mesa que conservaba su dignidad. Un pesado silencio se cernía sobre la mesa. Christopher pensaba febrilmente, tratando de encontrar una salida a la situación en la que se había metido tontamente. Rachel permanecía inmóvil, con la mirada fija en el mantel y el rostro de un pálido color enfermizo. Estoy esperando una explicación, Christopher, dijo Laurel con calma, mirando directamente a su marido. Tosió, evitando el contacto visual con cualquiera de los presentes en la mesa. Ha habido un malentendido, dijo finalmente. Laurel es mi mujer. Rachel es una colega. La invité aquí para hablar de asuntos de trabajo. ¿Y la presentaste como tu mujer? Audra Sawyer enarcó una ceja. Una forma poco habitual de hablar de asuntos de trabajo. Christopher lanzó una mirada desesperada a Nathan, pero éste lo miró con mal disimulada decepción. «Puedo explicarlo», comenzó Christopher de nuevo, pero Laurel lo interrumpió con suavidad. «Explícate, por favor». Su voz sonaba sorprendentemente firme. «Explícame por qué me has dicho esta noche que era demasiado simple y provinciana para asistir a la cena con tu jefe. ¿Por qué dijiste que te avergonzaría con mis modales? Y luego has traído aquí a tu colega y la has presentado como tu mujer». Nathan y Audra se miraron. En sus miradas se mezclaban expresiones de asombro y juicio. «No, no fue así», trató de justificarse Christopher. «Solo quería... pensaba... Pensasteis que yo no encajaba en la imagen de la perfecta esposa del gerente». Terminó Laurel con calma por él. «Así que decidiste sustituirme por una versión más presentable». Rachel levantó por fin la vista. «No lo sabía», dijo en voz baja, volviéndose hacia Laurel. «Es decir, sabía que estabais casados, pero Christopher me dijo que estabais en trámites de divorcio, que fuiste tú quien le sugirió que empezara a salir con otras personas». Laurel sonrió negando con la cabeza. «Qué versión tan interesante de nuestra vida matrimonial. Ojalá me hubieran informado al respecto». «Christopher», la voz de Nathan Sawyer se volvió metálica. «Esperaba que fueras más sincero. En MedTech valoramos la integridad personal tanto como la profesionalidad». «Nathan, por favor». Christopher parecía completamente abatido. «Es un malentendido. Puedo arreglarlo». «¿Arreglarlo?», Laurel negó con la cabeza. «Christopher, tú no rompiste la copa. Me traicionaste, me humillaste, me mentiste. ¿Qué vas a arreglar exactamente?» Audra Sawyer cubrió de pronto la mano de Laurel con la suya en un gesto de apoyo. «Señora Higgs, debo decir que se mantiene usted con notable dignidad». «Gracias», Laurel sonrió levemente. «Y por favor, llámeme Laurel». «Laurel», asintió Audra. «Admiro su entereza. Si yo fuera tú, ya habría montado un escándalo». «Créeme, quería hacerlo», admitió Laurel, «pero supuse que solo confirmaría la opinión de Christopher sobre mi provincianismo». Nathan Sawyer, que hasta entonces había guardado un sombrío silencio, llamó al camarero. «Otra copa de champán para la señora Higgs», ordenó, y luego se volvió hacia Rachel. «Y usted, señorita Carver, creo que será mejor que nos deje». Rachel se levantó tan deprisa como si hubiera estado esperando estas palabras. «Pido disculpas por el engaño», dijo en voz baja. «Lo siento mucho». Lanzó una última mirada a Christopher, no tan acusadora como decepcionada, y se dirigió rápidamente hacia la salida del restaurante. «Yo también tengo que irme», comenzó a levantarse Christopher, pero Nathan le detuvo con un gesto. «No, tú te quedas», dijo con firmeza. «No hemos terminado nuestra conversación». Christopher se hundió en la silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. «Nathan, por favor», dijo con desesperación en la voz. «Se trata de un asunto personal. No tiene nada que ver con mi trabajo». «Al contrario», argumentó Sawyer. «La forma en que un hombre actúa en su vida personal dice mucho de su carácter. Y el carácter tiene todo que ver con el trabajo, sobre todo en un puesto directivo.
Laurel aceptó una copa de champán del camarero y bebió un pequeño sorbo. Una extraña calma la invadió. Hacía solo unas horas se había sentido destrozada, humillada, destruida por las palabras de su marido. Pero ahora, sentada a la mesa, viendo su confusión y su vergüenza, se sentía más fuerte que nunca. Laurel, Audra Sawyer se volvió hacia ella. Háblame de ti. ¿A qué te dedicas? Soy maestra de primaria, respondió Laurel con sencillez. Llevo 17 años dando clases de segundo curso en el Colegio Lincoln. Es una profesión maravillosa, dijo Audra con sinceridad. Mi hermana también es profesora. Siempre he admirado a la gente que se dedica a la educación. Sí que es una vocación, asintió Nathan. En nuestra empresa apoyamos activamente los programas educativos. Creemos que invertir en la educación de los niños es invertir en el futuro. Laurel vio a Christopher retorcerse en su silla. Todas las cosas que él consideraba defectos suyos, su profesión, sus valores, eran de repente algo que le inspiraba auténtico respeto por parte de las personas cuya aprobación ansiaba. ¿Tienen hijos?, preguntó Laurel a los Sawyer, decidiendo cambiar de tema. 2 hijos, respondió Nathan con orgullo. Los 2 están ya en la universidad. ¿Y tú? Por desgracia no, sacudió Laurel la cabeza. No funcionó. No entró en detalles sobre los 2 abortos espontáneos, sobre cómo Christopher se había ido enfriando a la idea de tener hijos, explicándolo con dificultades económicas y su ajetreo. Eran temas demasiado personales y dolorosos para hablar de ellos en público. Quizá haya más por venir, dijo Audra en voz baja. Aún eres joven. Laurel se limitó a devolverle la sonrisa, sin querer hablar de lo obvio, que después de esta noche su matrimonio probablemente había terminado. Christopher permanecía en silencio, como si fuera ajeno a la conversación. Su rostro era gris y las manos que aferraban su vaso temblaban ligeramente. Laurel, dijo por fin, con voz ronca. Quizá deberíamos hablar en privado. Ella miró a su marido con calma. Creo que ya se ha dicho todo lo que había que decir. Has dejado clara tu actitud hacia nuestro matrimonio. No lo hice, sacudió la cabeza. Cometí un error terrible. Pero eso no significa... Aquí no, Christopher, lo interrumpió Laurel con suavidad pero con firmeza. Ahora no. Nathan Sawyer tosió. Tengo que admitir que esta noche ha dado un giro inesperado, dijo. Pero quizá tenga sentido. La claridad es mejor que la incertidumbre, ¿no? Muy cierto, convino Laurel. Y aunque las circunstancias no son las más agradables, me alegro de haberles conocido a usted y a su esposa, señor Sawyer. Lo mismo digo, asintió Nathan. Y por favor, llámeme Nathan. De repente, Audra se inclinó hacia Laurel bajando la voz. Si necesitas ayuda, asesoramiento jurídico o simplemente un consejo amistoso, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Conozco a un abogado especializado en derecho de familia. Gracias, dijo Laurel con sinceridad. Eres muy amable. Christopher palideció aún más al oír aquellas palabras. Se daba cuenta claramente de que había algo más que la simple revelación de sus mentiras. Su carrera, su futuro en la empresa, todo estaba en peligro. Nathan se volvió hacia su jefe. Me doy cuenta de que he cometido un error inaceptable. Pero te pido que no mezcles lo personal con lo profesional. Sawyer le miró con atención. Christopher, eres un buen hombre. No se puede negar que lo eres. Pero un puesto directivo requiere no solo competencia, sino también ciertas cualidades morales. Honradez, honestidad, la capacidad de asumir responsabilidades. Entiendo, Christopher bajó la cabeza. Hablaremos de esto el lunes, en mi despacho, concluyó Nathan. Por ahora, creo que deberías llevar a tu mujer a casa. Llamaré a un taxi, se apresuró a decir Laurel. No te preocupes. Laurel, por favor. Christopher sonaba desesperado. Hablemos, te lo explicaré todo. ¿Qué me vas a explicar exactamente?, preguntó ella con calma. ¿Cómo me llamaste demasiado ordinario y provinciano? ¿Cómo dijiste que te avergonzaría delante de tu jefe? ¿O cómo te liaste con Rachel en el centro comercial de Newport la semana pasada? Christopher se estremeció. Lo... sabías. Victoria te vio. Laurel se encogió ligeramente de hombros. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no quería creerlo. Incluso cuando hoy prácticamente me has echado de casa, seguía buscando alguna explicación que no me rompiera el corazón.
Se hizo un gran silencio en la mesa. Audra miraba con simpatía a Laurel. Nathan fruncía el ceño ante su vaso y Christopher parecía que se le estuviera cayendo la tierra encima. Tengo que irme, terminó Laurel el champán y dejó la copa sobre la mesa. Gracias por vuestra hospitalidad, Nathan, Audra. Ha sido un placer conoceros, a pesar de las circunstancias. Igualmente, respondió Audra con sinceridad. Y Laurel, eres una mujer muy fuerte. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Laurel sonrió y se levantó de la mesa. Christopher la siguió. Te llevaré a casa, dijo. No hace falta, sacudió ella con la cabeza. Llamaré a un taxi. Laurel, por favor, bajó la voz. Dame al menos una oportunidad para explicarme. ¿Una oportunidad? Ella lo miró sorprendida. Christopher, has tenido 13 años de oportunidades. 13 años para ser sincero, para valorarme, para verme como una compañera igual, no como una carga. Pero elegiste hacer las cosas de otra manera. Te quiero, susurró él con desesperación. No, respondió ella con sencillez. Amas la imagen que te has creado en la cabeza, la imagen de la esposa perfecta. Y cuando dejé de encajar en ella, o quizá nunca lo hice, encontraste otra que encajaba mejor. Laurel se volvió hacia Sawyer. Gracias de nuevo por la velada, y me disculpo por el dramático giro de los acontecimientos. No te disculpes, dijo Nathan con firmeza. No has hecho nada malo. Laurel asintió y, cuadrando los hombros, se dirigió a la salida. Sentía los ojos de los demás comensales clavados en ella, curiosos, comprensivos, críticos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Caminaba con la cabeza alta, con una dignidad que ni siquiera la traición de su marido podía arrebatarle. En el vestíbulo del restaurante, Laurel se detuvo ante el mostrador del Maitre. ¿Puedo llamar a un taxi, por favor? Por supuesto, señora, respondió amablemente. Estará aquí en 5 minutos. Gracias, señora. Laurel se sentó en la silla acolchada de la sala de espera y sacó el teléfono. Tenía que llamar a Victoria para contarle lo ocurrido. Pero antes de que pudiera marcar, Christopher apareció a su lado. Laurel se acomodó en una silla cercana. Escúchame, por favor. Ella levantó la vista. Había desesperación, miedo, remordimiento en sus ojos. Pero, de algún modo, ya no le llegaba al corazón. Te escucho, dijo con calma. He cometido un terrible error, empezó él. Con Rachel no significaba nada. Solo fue una aventura. Sucumbí a la debilidad, a los halagos, a su admiración por mi éxito. Pero eso no es amor. Yo te amo. Siempre te he querido. Laurel escuchaba, intentando sentir algo. Dolor, rabia, arrepentimiento. Pero solo había un vacío en su interior, como si algo se hubiera quemado hasta los cimientos esta noche. ¿Qué pasa con todo lo que has dicho esta tarde? Preguntó en voz baja. ¿Lo de que soy demasiado provinciana? ¿Sobre avergonzarte delante de tu jefe? ¿Eso también fue un capricho pasajero? Christopher bajó los ojos. Me entró el pánico. Rachel sugirió el plan y yo le seguí la corriente. Fue estúpido, imperdonablemente estúpido. Sí, lo fue, asintió Laurel. Y no es porque me engañaras, aunque eso también es horrible. Es que te avergonzabas de mí, Christopher. Mi profesión, mis intereses, mi carácter. Todo lo que me hace ser yo. No, no lo estoy, sacudió la cabeza. Estoy orgulloso de ti. Tu amabilidad, tu dedicación a tus alumnos. Pero no lo suficiente como para presentarte a tu jefe, terminó Laurel por él. No lo suficiente como para dejarme ser yo mismo en tu mundo de negocios. Christopher guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras para objetar. Su taxi, señora, anunció el maitre al acercarse a ellos. Gracias, se levantó Laurel. Adiós, Christopher. Laurel, por favor, la agarró del brazo. No lo hagas, no eches por tierra 13 años de matrimonio por un error. Yo no puse fin a nuestro matrimonio, respondió ella en voz baja, soltándole la mano. Lo hiciste cuando decidiste que yo no era lo bastante buena para tu vida. Laurel se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Detrás de ella, oyó a Christopher decir algo más, pero no se volvió. Cada paso era más ligero que el anterior, como si se quitara un gran peso de encima. El aire nocturno era fresco y agradable. Un taxi esperaba en la entrada, y el conductor asintió al abrir la puerta. ¿A dónde vamos, señora?, se preguntó Laurel. ¿A su casa?
A la casa que había compartido con Christopher durante 13 años, un lugar lleno de recuerdos, la mayoría de los cuales ahora parecían falsos. A Victoria Parkers, por favor, decidió. Avenida Clinton, edificio 23. Acomodándose en el asiento trasero, Laurel sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. Laurel, contestó Victoria con ansiedad. ¿Cómo te ha ido? Voy de camino a tu casa, dijo Laurel. Te lo contaré cuando te vea, pero sí, todo pasó. ¿Realmente estaba allí con ella? Sí, la presentó como su esposa. Victoria juró de una manera que nunca se había permitido en la escuela. Ese cabrón, ¿cómo estás? No lo sé, respondió Laurel con sinceridad. Me siento rara. Es como libre, como si me hubiera soltado de algo pesado que me tiraba hacia abajo. Eso está bien, dijo Victoria en voz baja. Te estoy esperando. ¿Y Laurel? Sí, estoy orgullosa de ti, muy orgullosa. Laurel sonrió mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad. Le esperaba lo desconocido. El divorcio, un nuevo hogar, quizá una vida completamente nueva. Era aterrador, pero emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en años, sintió que podía ser cualquiera, ir a cualquier parte, sin tener en cuenta las expectativas ni las normas de nadie. Y en Portofinos, Christopher Higgs regresó a la mesa de los Sawyer, con aspecto totalmente abatido. Laurel se ha ido, dijo hundiéndose en una silla. Nathan y Audra se miraron. Christopher, comenzó Nathan tras una pausa. Agradezco tu trabajo en la empresa. Eres muy bueno en lo que haces. Pero esta noche ha cambiado muchas cosas. Lo entiendo, respondió Christopher en voz baja. No me darás el puesto de jefe de departamento. No solo eso, negó Nathan con la cabeza. Me has mentido, me has engañado deliberadamente. Eso es inaceptable para un empleado de MedTech. ¿Me... ¿Me estás despidiendo? Christopher lo miró temeroso. No, respondió Sawyer tras una larga pausa. Pero hay que revisar tu puesto en la empresa. Lo discutiremos en mi despacho el lunes. Christopher asintió en silencio. Se dio cuenta de que había ocurrido algo irreparable. En una noche había perdido todo lo que era importante para él: el respeto de su jefe, sus perspectivas profesionales y, lo más importante, la mujer que lo había amado durante 13 años a pesar de sus defectos. Laurel, mientras tanto, viajaba en taxi por la ciudad nocturna, mirando las estrellas apenas visibles a través de las luces de la ciudad. Pensaba en su futuro, en nuevas posibilidades, en la libertad de ser ella misma, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Le esperaba lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no la asustaba. Estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta.